Soy Margarita Barreto. Algunos me conocéis y otros, bueno, me iréis conociendo poco a poco. Soy la vocal de Formación Continua y Comunicación y hoy estoy aquí para presentar esta formación con Alberto Díez Guerrier. El objetivo de esta horita y algo que vamos a pasar juntos es poner un poco de visión práctica, ¿no? Aprovechando la experiencia de Alberto, no solo el conocimiento, sino la experiencia práctica a nivel de campo como veterinario de ADS en el tema de moda, que es el IBR. ¿Vale? Sabemos que la legislación cambió, a día de hoy todavía es voluntario, pero se espera que no lo sea, ¿no? Entonces, sí que queremos desde el colegio que, bueno, tengamos clara esa legislación y sobre todo cómo aplicarlo a nivel práctico en las ganaderías que tenemos en Extremadura, ¿no? en las que trabajáis todos vosotros. Así que nada, os invito a que guardéis vuestras preguntas para el final y lo que hemos decidido es que para que sea un poco más práctico y más fluido, pues luego al final cada uno abra su cámara, su micro y podamos hacer las preguntas directamente, mejor que con el chat que es un poco frío. Así que nada, aprovechad de Alberto, que bueno, a mí personalmente conozco un poquito lo que va a contar y me gusta mucho y creo que es muy útil. Así que sin más, le doy paso a Alberto y empezamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero agradeceros a todos, al colegio, a la Junta, a ti, Margarita, la posibilidad de estar hoy aquí esta tarde con vosotros para, bueno, pues efectivamente de hablar un poco de la enfermedad de moda, como dice, y pues, por causas evidentes. Voy a dar un enfoque, me pidió Margarita que diera un enfoque muy práctico, no va a ser muy académico, por lo que, bueno, algunas cosas las voy a simplificar algo, voy a intentar que sea muy cercano al trabajo diario en las explotaciones ganaderas, de forma que, bueno, si alguno tenéis alguna pregunta más técnica, alguna cuestión más, bueno, que se nos quede aquí un poquito en el tintero, que yo simplifique mucho, lo hacéis luego y, bueno, dentro de mis posibilidades intento responderla. En cuanto a... ¿qué he hecho yo aquí para que esto no me pase un segundo? Si consigo... Ahora, vale. Bueno, en cuanto a la enfermedad, os voy a dar simplemente algunas pinceladas de algunos datos que pueden ser bastante útiles a nivel de campo. De hecho, lo primero que os voy a dar lo que conocemos más recientemente, porque en esta enfermedad, como en bastantes otras, cuando me paro a pensar, yo cuando empecé la facultad hace ya bastantes años a hablar a los alumnos de la IDR, muchas de las cosas que entonces decía hoy no valen, como nos pasan bastantes cosas. Yo voy a contar lo que sabemos actualmente, pero siempre con esa precaución de que hay cosas que pueden cambiar. Además, curiosamente, la IBR o el IBR, como se ha llamado tradicionalmente en España, por un lado es una enfermedad muy conocida por los ganaderos, por lo menos en mi experiencia, llevamos muchos años que cada vez que había problemas reproductivos en una ganadería, lo primero que salía era vacuna de IBR. O actualmente todavía la vacuna de VVD, muchos ganaderos la siguen llamando la vacuna de IBR. O sea que es una enfermedad que está muy metida en el imaginario de los ganaderos, pero que por otra parte, como vais a ver, desconocemos muchísimas cosas, especialmente en España. Aquí no conocemos la prevalencia real en muchísimas regiones. Eso además vamos a seguir sin conocerla probablemente en aquellas zonas que se haya realizado mucha vacunación, especialmente con vacunas termosensibles. Y por otro lado, prácticamente no tenemos estudios en cuanto al impacto de la enfermedad en las ganaderías. También deciros, por otro lado, nada, como breve anécdota, que es una enfermedad bastante reciente. La IBR se describió en Estados Unidos más o menos a mediados del siglo pasado, la rinotraqueitis infecciosa como tal, aunque probablemente, casi seguro, que es una enfermedad que proviene, que ya se conocía en Alemania 100 años antes, con un nombre impronunciable, os aseguro, pero la forma genital. Lo que se piensa es que el virus, cuando empezaron los sistemas intensivos de producción de carne en Estados Unidos, el cebo de animales se adaptó al sistema respiratorio y de ahí surgió la rinotraqueitis infecciosa. Vemos que la tradicional era la IPV y la que nos da problemas ahora y la que surgió es la rinotraqueitis. Del virus, ¿qué decir? Pues mirad, así que importa, bueno, está producida por un herpes virus, el tipo 1, no es el único que existe en bovino, ahora mismo están, por ejemplo, también el 4 o el 5 que pueden dar cuadros similares, pero el IBR es por el herpes virus bovino tipo 1, eso hay que tenerlo bastante claro.
Y quizás lo que más nos puede importar es que de este virus existen bastantes cepas, como la mayoría de los virus, digamos, pero que van desde hipovirulentas hasta cepas muy agresivas. Por suerte para nosotros, en Europa las cepas que circulan actualmente estarían entre las poco agresivas. Es un virus característico de los bóvidos. Se han descrito hallazgos de anticuerpos o se han hecho infecciones experimentales en otras especies, principalmente en caprino y en ovino. Pero lo que nos importa a nosotros es que realmente no juegan un papel relevante como reservorios de la enfermedad, lo cual en este caso nos va a ayudar bastante. Es un virus, como os pongo ahí, de distribución mundial. La prevalencia varía según las regiones donde se conocen datos, lógicamente. Lo que os pongo ahí de alta capacidad infectiva, una R de 7, un ratio de 7, quiere decir que un animal es capaz de infectar a otros 7 animales de media, pero esto está basado en estudios en intensivo. Realmente no se explicaría con un ratio tan alto de infectividad los datos, las prevalencias intrarrebaño que nos encontramos habitualmente en España. O sea, que probablemente en extensivo este parámetro no sea válido como tal. Y quizás la principal característica de este virus, de la enfermedad, es que asociado a su neurotropismo tiene la capacidad de crear estados de latencia. ¿Esto qué quiere decir? Para que nos entendamos todos, que es compañero de por vida. Una vez que un animal se ha infectado, generalmente va a permanecer infectado toda su vida. El virus, ante la reacción inmune, va a acantonarse, para que me entendáis, esperando tiempos mejores, que son inmunosupresiones, y en esas inmunosupresiones va a reactivarse y va a producir excreción viral. Esto se traduce en que los animales infectados latentemente van a ser el principal reservorio de la enfermedad, y por otro lado, en que con las técnicas diagnósticas que disponemos actualmente, para nosotros cualquier animal seropositivo, sea glicoproteína E o a la glicoproteína B o anticuerpos totales, según sean animales vacunados o no vacunados, pero bueno, cualquier animal seropositivo, vamos a tener lo que considerar como un posible infectado latente, es más, como un probable infectado latente, independientemente de que esté vacunado o no con vacunas convencionales. Espero que esto lo entendáis. O sea, no podemos distinguir, cualquier animal seropositivo no vamos a poder distinguir si tiene esa infección latente o no. Es más, como decía, probablemente sea un infectado latente. Brevemente, en cuanto a la patogenia de la enfermedad, pues nada, esto es un poco como bastantes virus. La vía de entrada son mucosas, en este caso mucosa oronasal, y estaríamos hablando de la rinotraqueitis infecciosa, o mucosa genital, que estaríamos hablando de la vulvovaginitis o balanopostitis pustular. Realmente es un virus que produce dos cuadros totalmente diferentes. Esto, bueno, no es la única enfermedad que ocurre. Según la vía de entrada, nos va a producir dos cuadros totalmente distintos. El virus en la mucosa de entrada lo que hace es replicarse en las células epiteliales de la mucosa, va a producir lisis celular. Esta lisis celular, junto a la inflamación que se produce, que es bastante exagerada en la respuesta inmune inmediata, digamos, y si produce una serie de lesiones en el epitelio. A esto hay que sumar además que el virus produce una inmunosupresión temporal, es del grupo de virus que producen inmunosupresión. Todo esto nos va a ayudar a la colonización o a la entrada, si queréis, de gérmenes más o menos oportunistas, que además suelen ser los responsables de los cuadros más severos de la enfermedad. En el caso de infección respiratoria o infección por mucosa oronasal, se produce una viremia bastante corta, pero hay viremia, por lo tanto, una infección generalizada, una diseminación del virus por el organismo. Y si nos pilla a la vaca gestante, puede haber aborto. El virus es capaz de atravesar la barrera placentaria, produce lesiones de tipo necrótico, tanto en placenta como en órganos fetales, y consecuentemente la muerte del feto y posterior aborto. Ante la respuesta del sistema inmune, ya la inmunidad adquirida, la que es inmediata, el virus lo que hace es replegar gas. La respuesta inmune no es suficiente como para eliminar el virus, pero sí como para que éste tenga que buscar refugio. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues normalmente se va a refugiar en núcleos de neuronas, en concreto en los ganglios nerviosos trigémino o sacro, según la vía de entrada, y como os decía antes, esperar tiempos mejores para producir reactivaciones. Esto es lo que llamamos los estados de latencia. Cuadro clínico. Aquí os he puesto los principales cuadros clínicos. Y ahora que lo miro, se me olvida la principal presentación clínica de este virus, por lo menos actualmente, que es la asintomática. Y eso parece que está bastante claro. La mayoría de las infecciones cursan de forma asintomática, no del todo, la verdad es que siempre
hay una hipertermia, porque es muy característica en este virus, una hipertermia bastante marcada que en vacuno de leche se ve bastante bien, pero que en vacuno de carne y más en extensivo puede pasar perfectamente desapercibida. En el caso de que tengamos cuadro clínico, la forma más habitual va a ser la respiratoria y suele llevar asociada, y es otra de las características de esta enfermedad, una forma conjuntival. El virus, cuando entra por las mucosas del aparato respiratorio, asciende por el lagrimal al ojo produciendo una conjuntivitis. ¿Cuáles van a ser los cuadros respiratorios? Desde muy leves, con secreción nasal y secreción ocular, hasta cuadros muy graves, incluso mortales. Pero en este caso, y en la actualidad, insisto, estos cuadros graves van a ser por las contaminaciones bacterianas principalmente, incluso de coexistencia con otros virus, es decir, la intervención de otros agentes, actuando el virus de la IBR como puerta de entrada. Ese va a ser su papel principal. La enfermedad reproductiva de abortos está asociada a la forma respiratoria. Esto es una cosa que muchas veces se confunde un poco, lógicamente la asociaríamos más a la entrada por vía genital. No, es en la viremia, como os he explicado antes, cuando se puede producir este aborto. Los abortos más típicos de la IBR serían entre el segundo y tercer tercio de gestación. Se produce la muerte del embrión y la expulsión a partir del tercer o cuarto día. Eso quiere decir que los abortos que vemos presentan ya un grado de autolisis más o menos marcado. En Estados Unidos, que tienen bastantes problemas con esto, reportan mucho que, por ejemplo, en vaca de leche es muy habitual que estos abortos tengan que hacer una extracción manual de los mismos. Es decir, que el aborto es bastante rápido y la vaca tarda tiempo en prepararse para poderlo expulsar. La forma genital es la que sí que está asociada a la IPV o a la leucostitis en machos. En este caso, o sea, cuando la vía de entrada es por mucosa genital, suele ser un cuadro benigno. Normalmente no suele ser muy grave, muchas veces, como os digo, pasa desapercibido. Siempre es local, o sea, aquí no tenemos generalización de la enfermedad. Sí crea estados de latencia, eso es importante saberlo, o sea, que puede haber luego excreciones virales principalmente va a ser por secreción vaginal. Y normalmente lo que suele conllevar es, en el peor de los casos, una infertilidad transitoria debido, curiosamente, a causas mecánicas. Estas lesiones en el epitelio se suelen infectar y, bueno, pues son dolorosas durante unos días y eso lo que hace es limitar la monta, especialmente por parte de los machos. No es raro que haya vaginitis por estas infecciones secundarias y sí que es mucho más raro ya que tengamos cuadros de metritis o incluso afecciones de ovarios y en algunos casos incluso reabsorciones, en caso de que sean animales gestantes, principalmente que lleven poco tiempo. Pero os digo que la presentación actual en Europa normalmente es benigna, es lo que más se conoce. Otras formas de otros cuadros clínicos, que son la forma nerviosa, las que os pongo ahí, la enfermedad digestiva o la sistémica mortal, son muy raras hoy en día y suelen ir asociadas a animales jóvenes, bastante jóvenes. Por cierto, la foto que os pongo ahí es la tipiquísima de una IBR y bueno, es lo que eso corresponde a las lesiones en la mucosa, esos enrojecimientos, eso que antes se llamaban vesículas de replicación, y es por lo que en el mundo anglosajón a esta enfermedad la llaman la red nose, o sea, la nariz roja. No lo vemos aquí con demasiada frecuencia, pero existe. Pongo algunos cuadros, que estos sí son fotos muestras de mi equipo hechas aquí, para que veáis algunas de las características. Veis que se producen lesiones en mucosas y una de las características que tiene es que como la reacción inmune, como decía, causa como una inflamación bastante violenta, suele haber depósitos de fibrina. No sé qué tal veis las fotos, pero bueno, ahí se ven los depósitos de fibrina. Esto es una tráquea abierta en un animal con una IBR. Veis que están todos los depósitos de fibrina en tráquea. Si buscáis en bibliografía vais a ver de los americanos, sobre todo, algunas fotos que son aparatosas a más no poder en cuanto a, vamos, hay tanta fibrina que casi parece que se asfixia el animal. Esto es una vulvovaginitis, pero veis lo mismo. Veis las pequeñas lesiones de replicación viral y la fibrina, el depósito de fibrina. Y esto es curioso, yo supongo que muchos de los clínicos lo habéis visto con relativa frecuencia. Esta foto, como me acuerdo de cuando la hice, era una partida de terneros bastante jóvenes, que eran de una partida de vacas charolesas que han venido en Francia. Y la verdad es que fue totalmente asintomático. Sí que tomamos muestras porque me llamaba la atención y sí que se aisló el virus de la IBR sin ningún problema, pero totalmente asintomático. Pero bueno, como veis, un poco lo de libro en ocasiones en cuanto a la nariz roja. En este caso me llegaba a ser roja. En cuanto a la respuesta inmune del organismo, es un poco la característica de los virus. Nada más entrar el virus, tenemos una respuesta inespecífica, la típica, con los macrófagos, el complemento, interferón y todo lo demás,
como os digo, se acompaña de una inflamación bastante violenta y es una respuesta potente, inmediata y bastante potente. Y más o menos a los 10 días ya se establece la inmunidad adquirida o específica y también un poco la característica. Un componente celular, que sería el más importante a la hora de controlar la enfermedad y por lo tanto de reducir la sintomatología, y un componente humoral mediado por anticuerpos, que curiosamente parece que es el que juega el mayor papel en el caso de las reactivaciones virales en animales latentes, infectados latentes. O sea, parece ser que los anticuerpos son primordiales en controlar esta replicación viral y, consecuentemente, reducir la excreción viral cuando se producen las reactivaciones, pero no son capaces de impedir las reactivaciones. Eso es importante. Los anticuerpos son muy persistentes, hasta el punto que duran prácticamente toda la vida del animal. Ahora, su capacidad protectora se establece entre 6 y 12 meses. Es que, o sea, podemos tener anticuerpos de por vida, pero no quiere decir que sean eficaces o protectores toda la vida del animal. ¿Qué pasa con los animales infectados latentemente? Pues que suelen tener reactivaciones periódicas, hay como una renovación en el efecto memoria de todo el sistema inmune y al final estos 6 o 12 meses pues se van haciendo constante la protección, ¿no? Esa es un poco la realidad. Anticuerpos calostrales en cantidad, protectores, y aquí un poco parecido, protectores hasta los 3 meses de vida, pero que nos interfieren diagnósticos hasta los 6 meses de vida. Esto también hay que tenerlo bastante en cuenta. Y quizá lo más importante, lo que os pongo en rojo ahí arriba, la inmunidad es muy eficaz, nos va a controlar la infección primaria. De hecho, os decía que a los 10 días al virus le hace replegar venas, lo tumba al virus, no a las infecciones secundarias que podamos tener. Eso es otra cosa. Pero no evitar reinfecciones o reactivaciones. Es verdad que, por ejemplo, las reactivaciones van a ser prácticamente siempre asintomáticas. Ya tenemos el efecto memoria del sistema inmune y la reactivación no va a ser, el virus no va a ser capaz de producir ningún efecto clínico, digamos, porque ya está activado ese sistema inmune. Pero no va a ser útil para impedir esa reactivación viral. Podrá reducirnos los síntomas, podrá reducirnos la excreción viral, pero no podrá impedirla. En cuanto al diagnóstico, y aquí sí que me voy a detener un pelín, bueno, el diagnóstico clínico, obviamente, bueno, como pasa en todas estas enfermedades, ¿vale? Ayuda, nos permite sospecha, pero no tenemos ningún signo patognomónico de la enfermedad que nos permita con un diagnóstico clínico establecer la IBR como responsable del cuadro clínico que tengamos. Es verdad que la experiencia y todos los estudios, hay estudios muy buenos. Hay países, yo cuando voy leyendo de vez en cuando para actualizarme en estas enfermedades, me hacen maravillas. Cuando ves estadísticas, lo de la entrada de animales anteriores a apariciones de clínicas de IBR es una constante. Pero bueno, si queremos hacer un diagnóstico clínico, en un cuadro clínico, cuando tenemos una sospecha, por ejemplo, un cebadero con cuadros respiratorios o lo que sea, está claro que tenemos que hacer una detección, un aislamiento o una identificación del agente causal, en este caso del virus de la IBR. Ahí os pongo las técnicas diagnósticas más habituales, el cultivo celular, aunque quizás la inmunofluorescencia, pero quizás por coste y rapidez la que más se esté usando ahora, como en otros casos, son las PCRs. Aquí hay que tener cuidado, yo diría, en dos cosas. Primero, ¿qué muestras tomamos? Pues normalmente donde más pueda estar el virus. ¿Y dónde va a estar? Pues como en ganglios nerviosos va a ser que no vamos a poder tomar muestras, lo normal que las vamos a tomar es secreción nasal, secreción ocular, nos valdría en caso de que la haya, y secreción genital en caso de la vulvaginitis. Hay una cosa aquí, porque me lo he encontrado bastantes veces, que es la sangre. La sangre en este tipo de enfermedades con viremias cortas, la utilidad que tiene es muy escasa. Es decir, si es positiva una PCR en sangre, bingo. Está claro que tengo una viremia viral y que el virus está allí haciendo de las suyas. Pero si es negativo, no quiere decir nada de nada. Simplemente que no he pillado viremia. Y si aquí además la viremia es corta, pues o sea, la sangre tiene un valor bastante escaso. Y luego otra cosa, también por experiencia, cuidado con la interpretación de resultados. Un PCR positivo lo que te está indicando es presencia viral. Estamos hablando de un virus que tiene una prevalencia muy alta en muchas explotaciones de España. Achacar la responsabilidad de un cuadro al virus simplemente porque sabemos que está allí, en fin, cuando menos el ideal sería tirar de un cultivo o tirar de algo, o tener algún dato más para saber que realmente tiene responsabilidad y no simplemente que pasaba por allí, como dice el otro, en enfermedades con una prevalencia tan alta, por lo menos hoy en día. Bueno, la otra
otra parte gorda del diagnóstico va a ser la detección de anticuerpos, que además va a ser la esencial, la fundamental en el programa de erradicación. Ahí os pongo las técnicas más utilizadas, la neutralización, que es la técnica de oro, o sea, que es la más fiable para que me entendáis, pero se realiza muy poco por el alto coste que tiene. ¿Qué es lo que se están haciendo? ELISAs, directos para anticuerpos totales, y los que más se van a emplear probablemente sean los ELISAs de bloqueo, tanto para buscar glicoproteína B como la E, que van a ser los más utilizados. Ambas pruebas tienen una especificidad buena, muy buena incluso. Quiere decir que la posibilidad de falsos positivos es muy baja. Pero no ocurre lo mismo con la sensibilidad. Y ahí a la derecha, arriba, os he puesto una tabla, el suero, que es lo que más vamos a trabajar, para que veáis que la sensibilidad es mucho mayor frente a glicoproteína B que frente a glicoproteína E. En esta la sensibilidad es, bueno, intermedia, digamos, entre un 70 y un 86%. Aquí aclaro que con los kits actuales todo esto está mejorando mucho con el tiempo y a lo mejor dentro de un año esto queda en papel mojado y la sensibilidad ha mejorado muchísimo. Pero con los kits que se dispone actualmente tenemos estos problemas de sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estemos usando la glicoproteína E, que va a ser la que más vamos a usar ahora durante unos años en España, tenemos que tener en cuenta que va a ser una buena prueba de rebaño para detectar rebaños infectados, pero a nivel individual se nos va a quedar un pelín corta. Siempre va a haber que usarla con cierta precaución. Y además, a la hora de usar pools, mucho peor todavía. O sea, cuanto menos sea la sensibilidad, cuando usamos pools, sea de suero, sea de leche, bajamos todavía más la sensibilidad. Es decir, que es una prueba no muy aconsejable para emplearla con pools. El tanque de leche, simplemente veis que cambia el orden entre anticuerpos totales y glicoproteína. Pero bueno, quedaros un poco con esto. También indicar que, a ver, la detección de anticuerpos sirve para lo que sirve, en esta enfermedad en concreto. Es decir, es un error bastante gordo y algo que, bueno, que no es tan raro, por lo menos en nuestra experiencia nos ha pasado a veces. Bueno, pues alguien que tenía problemas de reproductores ha cogido, ha sacado sangre a 6 vacas viejas, le han salido positivas 4 de ellas a anticuerpos de IgR, y dice, tienes IgR y hay que vacunar corriendo. Bueno, cuando menos una seroconversión, cuando menos, y además de mirar a animales jóvenes, ver si hay virus circulante, en fin, hacer un diagnóstico un poco serio, porque aquí una positividad de anticuerpos nos dice que la infección ha estado presente y probablemente seguirá por ahí más o menos, pero de ahí a que tenga responsabilidad clínica, hay una diferencia bastante. Esta diapositiva yo creo que es muy interesante para entender lo que os he dicho ahora. Esta es la dinámica de los anticuerpos post-infección. Veis que después de la infección los primeros que aparecen y en mucha mayor cantidad son frente a glicoproteína B y glicoproteína D, que además son anticuerpos neutralizantes, o sea, muy importantes en la respuesta inmune del animal. Y los últimos que aparecen, y en mucha menor cantidad, es la frente a glicoproteína E. Por eso esa menor sensibilidad del kit. Y quizás otra cosa importantísima, quedaros con esto. Pueden tardar en aparecer estos anticuerpos entre 14 y 35 días postinfección. Y este es un dato muy importante de cara a las cuarentenas que hagamos luego con animales que introduzcamos para estar seguros de que son negativos. Bueno, pues vamos a una de las primeras patas del programa, y esencial además, bioseguridad. Además que yo creo que es muy importante porque no solo en esta enfermedad, yo siempre he considerado que, y me da culpa el primero, que la bioseguridad fallamos. En nuestro sector es una asignatura pendiente y tenemos muchísimo camino por delante en este sentido. Bueno, en esta enfermedad, por suerte, nos encontramos con un virus lábil, es decir, con poca resistencia medioambiental. Se describe lo que os pongo ahí, 10 días de pervivencia medioambiental, pero tendría que ser con las condiciones idóneas. Si queréis una cifra, no la escribo, pero es más o menos la real en nuestras condiciones en campo y demás, la pervivencia con capacidad infectiva. Una cosa que hagas un PCR y encuentres positivo y otra cosa que el virus tenga capacidad infectiva. El virus con capacidad infectiva, más o menos 72 horas, sería lo que nos aguantaría en condiciones de campo nuestras de forma general. Es un virus bastante sensible a casi todos los desinfectantes, incluido el hipoclorito sódico, que es la lejía común, bastante barata y efectiva. Y sobre todo que es un virus que para contagiarse necesita proximidad, necesita un contacto bastante directo entre animales. De hecho, las formas más habituales de contagio es o por la costumbre que tienen los animales, sobre todo los terneros, de tocarse con la lengua, de chuparse uno a otro, o bien en forma de aerosoles, pero este no es un virus viajero como podría ser el de la fiebre aftosa. Este necesita bastante cercanía. Aerosoles, los estudios que hay hablan de 3-4 metros como mucho lo que llega el virus la distancia que llega el virus para poder contagiar a los animales. En eso tenemos bastante ventaja. Sumar lo que os decía antes de que no tenemos reservorios, no intervienen vectores, por lo menos que conozcamos, y todo esto, bueno, en ese aspecto nos ayuda bastante.
Hay que tener en cuenta también las secreciones, sobre todo la saliva y lo que puedan contaminar de bebederos y comederos. O cubos, por ejemplo. Esto estoy pensando sobre todo cuando se tengan que hacer cuarentenas. Los cubos, o incluso ya hay que afinar un poco, porque estos virus tienen otra parte que es bastante puñetera. Luego os pongo un ejemplo, que puede ser incluso las botas o las manos cuando trabajemos con animales que estén en cuarentena. O sea, aquí sí que hay que tener un poquito de cuidado. Y por último, como no, la forma genital, está el semen. Aquí simplemente decir que hay que tener cuidado no solo con el semen, sino nosotros como veterinarios con todo el material que tiene que ver con reproducción. Guantes, vainas de inseminación, todo el equipo que usamos para espermiogramas, todo esto puede transmitir perfectamente el virus. Y ahí tenemos que ser un poquito cuidadosos. Y yo con semen también hablo en esta enfermedad. En algunos países, sobre todo sudamericanos, tienen estudios muy interesantes acerca de cómo se ha transmitido con la costumbre de las cesiones de semen a los amiguetes o venta bajo cuerda. En fin, semen que se ha obtenido en la finca, que eran toros que no estaban testados o que no eran negativos a IBR o que ni siquiera se ha hecho un PCR en el semen para ver que no fuera portador de la enfermedad. ¿Esto en la práctica en qué se traduce? Pues que tenemos que tener mucho cuidado con la entrada de animales en la explotación. Los estudios europeos demuestran que la mayoría de explotaciones que han perdido o han suspendido la calificación ha sido la principal causa por entrada de animales, parece bastante lógico. La solución, obviamente, es exigir garantías en origen. Como esto no lo vamos a poder hacer durante unos cuantos años todavía, pues porque vamos muy despacio, hay pocas explotaciones que tengan ya calificación, pues vamos a tener que hacer cuarentenas. ¿Condiciones de la cuarentena? Pues realmente no van a ser muy complicadas. De hecho, que la gente no se asuste en cuanto a que el programa exige unas instalaciones para cuarentena. Un poco lo que os he dicho antes, una separación mínima de 5 metros. Hombre, si son 20, mejor. En esto vamos a ser un poco coherentes. Una separación mínima y además, como digo yo, deberíamos empezar a aprovechar la IBR para intentar mentalizar de otra serie de enfermedades. O sea, ya que hacemos cuarentena, no nos limitemos solo a mirar la IBR, porque no echamos un chequeo un poco general y le miramos las tricomonas al macho, miramos la desnoitia, miramos el BVD, miramos unas cuantas cosas y empezamos a meternos un poquito en vereda ya con este asunto, que yo creo que va siendo hora. Y creo que es el momento ideal. O sea, que si empezamos con la IBR, que más nos va a sacar 2 tubos de sangre y hacer un lavado preferencial. En fin, las instalaciones, como os decía, bastante sencillas. Una separación física real, que no tiene que ser demasiado grande, de otros animales. Cuidado nosotros nosotros o los operarios, enseñar bien a los operarios que no nos la líen con eso que hablábamos antes, de útiles o incluso de botas o manos. Y el tema está en la duración. El programa nos exige 21 días en la mayoría de los casos. Yo, si cuando vayamos llegando, es decir, ahora en las fases iniciales del programa con calificaciones I2 y 1, bueno, cuando llegamos a I3 o I4, más vale prevenir y por lo menos irnos a cuarentenas, porque hemos visto, de un mes para estar un poco más seguros de que el animal va a ser negativo. Otros problemas esenciales, sin duda, es el tema de explotaciones colindantes. Por no hablar ya de las costumbres españolas, de pastos comunales, transhumancia y todo lo demás. No vamos a avanzar nada si no tratamos unidades epidemiológicas reales. Porque, hombre, el que tenga una finca y pueda hacer un doble vallado de seguridad con 5 metros de distancia, pues perfecto. Pero no creo que muchos de nuestros ganaderos se puedan permitir ese lujo. Entonces, al final va a ser más coherente trabajar con fincas en conjunto, porque si no, no vamos a ningún lado. O sea, un toro se salta de una finca a otra, una vaca se chupa por encima de la valla. Eso está claro. Y luego el tercer punto es el tema de los latentes, que va a ser, como decía al principio, el principal reservorio de la enfermedad entre los rebaños. Ten en cuenta que estos animales periódicamente van a excretar virus y son los que nos están manteniendo la infección dentro del rebaño. ¿Qué hacemos con estos animales? Pues lo más lógico es irse quitándolo de encima, pero bueno, esto depende de las posibilidades de cada explotación, porque hoy por hoy no, y en el programa sea voluntario, no va a estar subvencionado, es decir, que son costes que va a tener que asumir el ganadero. También es verdad que la mayoría de estos animales siempre van a estar en los grupos de más edad, que por suerte van a ser de los primeros que tengan que irse eliminando, incluso si queréis ya por dinámica de la propia explotación. Como esto no va a ser inmediato y vamos a tardar, pues ¿cuáles son las otras medidas? Intentar evitar las reactivaciones y claro, esto en intensivo es facilísimo. Os pongo ahí, evitar el estrés, separar los jóvenes. Muy bien. Hay una cosa dentro de evitar el estrés, algunas cosas sí que podemos hacer. Evitar el estrés en España siempre se asocia a los transportes, al manejo, se dice a los ordeños, a vacunaciones, en fin. Yo le daría un poco la vuelta al asunto y decir que sepáis que cuando vamos a tener situaciones de estrés, que las vamos a tener, por ejemplo, cuando toque una vacunación
alimentación, meter las vacas a los corrales, a las mangas, contar que en ese momento es cuando vamos a tener casi todas las reactivaciones. Bueno, pues a lo mejor en ese momento sí que podemos preocuparnos en separar los animales jóvenes de los adultos. Tener en cuenta que los latentes van a estar siempre en el grupo de los adultos. Los jóvenes van a estar, si hacen a poco bien que hagamos las cosas, van a estar vírgenes, entonces, si no todo el año, por lo menos en esos momentos, posible el mayor número de reactivaciones, hacer esa separación de animales. No van a ser muchos. Y otro punto muy importante, que aquí no se considera en ningún sitio, pero sí en Estados Unidos, y yo creo que aquí nos afectaría muchísimo, es el estrés calórico. Cuando tengamos temporadas de altas temperaturas, esto sí que tienen estudios los americanos de cómo se disparan las reactivaciones. Yo creo que eso lo podemos extrapolar perfectamente a zonas como la vuestra, Badajoz, Andalucía y demás. Tener en cuenta que en esas temporadas vamos a tener más problemas. Y una cosa que parece una chorrada, en fin, si alguna vez tenéis que tratar a un animal seropositivo con glucocorticoides, que sepáis que vais a tener 100% una reactivación. O sea, eso está más que demostrado. Bueno, pues separarle del resto unos días. Esto en leche lo decimos con mucho énfasis, aquí es mucho más raro, pero sí pasa que sepáis. Por separación de jóvenes, si alguna explotación tiene mucha prisa en calificarse y tiene los medios, hay un paso más allá que la separación, que es lo que llamamos segregación. Nosotros hemos trabajado mucho en segregación con la paratuberculosis. El paro es una enfermedad del diablo para poderla controlar. Funciona de maravilla. Y en esta enfermedad no debería ser demasiado complicado, dadas las características de bioseguridad que tiene. ¿En qué consiste? En ir haciendo un rebaño nuevo, o sea, tener un rebaño limpio y un rebaño sucio. Las viejas irlas dejando en el rebaño hasta que se agote ese rebaño, e ir haciendo un rebaño nuevo con toda la reposición que no tenga contacto con él. Durante unos años vamos a tener que trabajar con 2 rebaños y con unas condiciones de bioseguridad mínimas para estar seguros de que no vamos a contaminar el rebaño libre. En esta enfermedad debería funcionar. Y el último punto, sagrado para tener controladas estas latentes, un programa vacunal. Bueno, pues vamos con la segunda parte, que es el programa. No os voy a hablar, no os voy a describir aquí el programa. Yo creo que el programa, cuando vayamos, los que nos toque trabajar en esto, primero hay que leérselo. Os aseguro que es farragoso en los puntos, pero bueno, casi todas las comunidades autónomas han elaborado unas guías, resúmenes, que es un poco la Biblia que hay que llevar en el coche para acordarse, sobre todo al principio hasta que te acostumbres, de cuál era la muestra representativa según el censo de la explotación, o qué diablos hay que explicarle al ganadero en cuanto a la entrada, las limitaciones, las cuarentenas, todo esto. Bueno, hay unas guías muy breves donde eso viene muy fácil. Y el programa, os digo, conviene leerse entero para saber un poco de qué va toda la historia, por lo menos una vez. Yo aquí, más que explicaros el programa, lo que voy a tratar de explicaros es un poco lo que no viene en el programa, de cara sobre todo a cómo enfocarlo de cara a los ganaderos, cómo convencerles, cómo vendérselo, por decirlo de una forma sencilla, y también hablar un poco de los programas vacunales, que es uno de los programas que se deja, como que se aplicará la vacuna por parte del veterinario y poco más. Que sepáis, bueno, el programa todos sabéis que entró en vigor en octubre del 19, ya estamos casi a la fecha límite de los 2 años del periodo transitorio. Pero bueno, desde junio de este año, como es que no había otra manera, está en periodo de consulta y una modificación del programa que saldrá cualquier día. Y en esto hay 2 claves esenciales. Una, se van a ampliar sine die el periodo transitorio para regulación de movimientos y se cambia mucho el tema de los diagnósticos en vacuna de leche, sobre todo el empleo de pools de leche para mantenimiento y para obtención de calificaciones, pero bueno, eso era lógico por lo que hemos hablado antes de la baja sensibilidad que están demostrando los test de práctica. Una de las primeras cosas que surge es, yo creo, el por qué. ¿Por qué un programa frente a la IBR? No es una zoonosis, no es una enfermedad de las que podríamos encabezar ahora mismo de problemas sanitarios en la cabaña, no causa unas pérdidas económicas bestiales. ¿Por qué no un programa entonces frente a la anisporosis que crea muchos más abortos o frente a la fiebre Kruger zoonósica? La pregunta está ahí de por qué frente a la IBR. De hecho, si vamos un poco más allá, países europeos se han planteado, algunos han optado por hacerlo, otros siguen con la duda de si hacer el programa o no, porque ponen en la balanza coste-beneficio y estiman que cuesta más el collar que vale más el programa de erradicación que las pérdidas que produce la enfermedad. Bueno, pues voy a tratar de explicaros un poco el porqué de este programa. Lógicamente, según el programa, y eso es que puede ser de otra manera, hay que poner primero un motivo de sanidad animal, que es una enfermedad infectocontagiosa, los aspectos económicos ligados a esto, en cuanto a las pérdidas económicas que produce la enfermedad, y luego hay una parte comercial. Voy a intentar, no es fácil, voy a intentar daros una imagen, por lo menos de lo que yo percibo, y luego que cada uno saque sus conclusiones. La repercusión económica de la enfermedad. Mirad, aquí hay
muchos estudios. Es verdad que hay muchos. En España ninguno, pero fuera de España tenemos muchos. ¿Cuál es el problema? Que prácticamente todos están hechos en vacuno lechero. Entonces, extrapolarlo a vacuno de carne no es tan sencillo. Ya directamente, si queréis, porque la mayoría están hechos en explotaciones intensivas y un virus en una explotación intensiva tiene poco que ver con un virus en una explotación extensiva, más un virus de estas características. Y además, para más INRI, hay muchas los resultados son muy contradictorios según el estudio. O sea, que no hay algo que sea unánime, que diga las cosas van por aquí. Yo sí queréis de todo lo que he leído, que merezca la pena, porque también hay estudios que de la marinera, pero bueno, de todo lo que merece la pena, yo he llegado a dos conclusiones. Una, los estudios cuando son explotaciones individuales y a partir de infecciones experimentales o inducidas es el glucocorticoides, como decía, animales latentes, pero en todo caso, experimental y producida, ¿no? y obligada, digamos. Esos estudios suelen dar unas mayores pérdidas económicas que los estudios más de corte epidemiológico. El corte epidemiológico me refiero a estudios que lo que hacen es coger Ns muy grandes, es decir, un número muy grande de animales y hacer comparativas entre explotaciones que son seropositivas y explotaciones seronegativas y comparar los datos. Estos estudios, las diferencias que encuentran entre un grupo y otro son muchísimo menores. De hecho, hay uno ahora muy reciente de Irlanda, bastante gordo y muy interesante. Bueno, en todo caso, yo me quedaría con dos cosas, que en eso sí que coinciden todos los estudios. Las pérdidas, en ganado de leche estamos hablando, se deben sobre todo a la pérdida de producción de leche. O sea, prácticamente todos los estudios dicen que la clínica es irrelevante o prácticamente no hay clínica y el problema está en las infecciones latentes en las explotaciones. Explotaciones de leche con infecciones latentes sí que parece que hay una disminución en la producción láctea, más o menos acusados en los estudios. Los holandeses, que les encanta esta enfermedad, por lo que sea, junto a los belgas, los que más se dedican a hacer investigaciones y batallas de estas, tienen estipulado que en su país, bueno, Holanda y la leche, pues ya sabéis lo que es, tiene estipulado que su país, en las explotaciones que presentan infección latente, tiene unas pérdidas entre 12 y 14 euros por vaca y año, ¿vale? Asociado a la disminución de producción. ¿Por qué os pongo ocupando casi toda la pantalla ese estudio que, joder, realmente alarmante? O sea, cualquiera que diga esto por la IBR, pues asustaría, sobre todo los datos de la disminución de los índices de gestación de hasta un 58%, y un índice de aborto del 2 al 10%, uf, tela, es que pocas enfermedades nos dan unas pérdidas tan bestiales, ¿no? Casi ninguna. He buscado este estudio por todos los sitios. O sea, este estudio está publicado en un libro. El libro es un libro periódico, entre libro y revista, digamos, de una universidad holandesa en el año 2001, y la tabla está ahí, pero es que no viene referencia. Yo me he partido la cabeza buscando de dónde salen estos datos y yo por lo menos no he sido capaz de encontrar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esta tabla se ha diseminado muchísimo. Vais a ver que en muchos artículos de divulgación, si leéis, está esta tabla, incluso el Ministerio la incluye en uno de sus artículos también divulgativos, y parece, claro, que cuando la leemos es la torta, pero todo el resto de estudios, por lo menos actuales que hay hoy en día, están muy alejados de estas cifras, afortunadamente. O sea, ni de lejos se acercan a estas cosas, incluso los más pesimistas. En las pérdidas, os digo que casi siempre asociadas a la pérdida de la disminución y la producción de leche. Muy bien, esto en cuanto a leche. Y en cuanto a carne, ¿qué? Pues en cuanto a carne, la verdad que también podríamos asustarnos si cogemos y leemos el manual Merck. De hecho, ese estudio de antes, yo no sé si nos sale del manual Merck, no lo dirá, pero esa especie de Biblia que teníamos antiguamente, el manual Merck califica a la IBR como la principal causa infecciosa de abortos en bovino a nivel mundial. Quiero recordar que con una horquilla entre el 2 y el 10% de los abortos se debían a la IBR. Ves eso y te asustas. Y por otro lado, esto ya es experiencia mía, en nuestro equipo, en el año 2001, también ha llovido, hicimos un estudio de seroprevalencia junto al Laboratorio Regional de la Comunidad de Madrid con muchísimas muestras, con más de 12.000 muestras, y nos encontramos con una prevalencia en explotaciones altísima, más de un 70%, un 72% de las explotaciones tenían algunos animales seropositivos, y con una prevalencia intrarrebaño totalmente variable, además sin mucha lógica. En pastos comunales, por ejemplo, nos podíamos encontrar un rebaño que nosotros aquí hacíamos el corte de 5 años para arriba para ver esa prevalencia. Teníamos un rebaño que a lo mejor el 70% de los animales de más de 5 años eran seropositivos y el rebaño que compartía pastos con él pues no llegaba al 20% de animales seropositivos. O sea, había cosas que no encajaban mucho. Pero lo que menos nos encajaba de todo era que nosotros, las ADS que manejamos, hacemos bastante seguimiento de todos los cuadros reproductivos, de abortos y demás,
En cuadros reproductivos no conseguíamos más. Con los dedos de una mano cuento los casos que hemos conseguido aislar a la gente causal. O sea, no nos cuadraba que hubiera una prevalencia tan alta y que fuéramos incapaces de aislar al virus más veces en problemas reproductivos. Cuando pregunté en laboratorios españoles durante estos años, no sé, de los que más se dedican a trabajar con abortos, zootecnia, Necker, laboratorios de estos, la impresión suya era la misma, absolutamente. Seropositividad, mucha. Aislamiento de la gente, poquísimo. En cuadros reproductivos, insisto. Y lo que hice fue, bueno, pues a ver qué es lo que hacían otros países con, como vais a ver, mucho más información que nosotros. Aquí a ver si nosotros también en esto damos algún día un salto y nos ponemos al nivel de nuestros países vecinos. He cogido, para no marearos con datos, tres ejemplos. El encabezado del programa nacional de Francia. En Francia hay una agrupación de ADS que es poderosísima y que es la que gestiona realmente la sanidad, ¿no? La GDS. Bien, pues esto es en su programa de erradicación de la IBR del año 2019, en el encabezado, en lugar del encabezado nuestro que explica que la IBR es una enfermedad hereditaria. El encabezado dice directamente, la segunda frase es que la enfermedad, os traduzco literalmente, lo más habitual es que sea asintomática y que esta enfermedad se ha convertido actualmente en una enfermedad de carácter comercial, ya directamente, no se andan con las cosas. ¿Por qué? Porque todos sus estudios indican que es así. Esto lo digo en Francia en el año 2019, cuando ya tenían una prevalencia, después de muchos años de un programa semi-obligatorio, podríamos decir, tenía una prevalencia general en el país muy baja. Me voy al otro extremo. Inglaterra, sin programa en el año 2019 y con una prevalencia altísima, o sea, con más de un 70% de rebaños seropositivos. Tienen un sistema de laboratorio envidiable, de laboratorios oficiales envidiable. Y más envidiable todavía las publicaciones que hacen periódicas. Nosotros una fuente de información en muchas enfermedades asombrosa. Que a veces a los ingleses los tenemos siempre en la punta como si su sanidad animal fuera lo peor del mundo. Pero bueno, en algunas cosas nos pueden dar collejas. Literalmente lo que leéis ahí. Entre el año 2012 y 2019, solo 21 abortos se confirmaron por IBR de un total, nos cuenta, de 28.800 muestras. Yo alucino con los números de esta gente. Aquí en Necker, en España, cuando pregunté, el estudio más grande que tenían eran con 50 muestras. En fin, los números creo que no podemos contar. Y el tercer dato, ARSIA, que es el organismo en Bélgica que se ocupa de los temas de sanidad animal. Bélgica también tiene un sistema absolutamente envidiable, por lo menos en la gestión de abortos. Es obligatoria la comunicación de abortos. Ellos son muy realistas. En el año 2017, que es el que os he cogido de referencia, no os explico por qué, calculaban que habían conseguido analizar el 56% de los abortos producidos en toda Bélgica. Y bueno, con este sistema que les funciona muy bien, he cogido el año 2017 porque en ese año tenían todavía una prevalencia intermedia, podemos decir. ¿Vale? Estaban ya con el programa de erradicación, pero todavía tenían bastantes explotaciones seropositivas. O sea, os he cogido baja seropositividad de explotaciones, muy alta y una intermedia. Bueno, pues en el informe de ARSIA del año 2017 es que ni aparece la IBR y aparecen otras enfermedades, no sé, con la diapositiva hay que dedicarse, pero bueno, si lo buscáis en internet lo tenéis, estos informes son públicos, es que tenemos hasta el herpesvirus tipo 4, que aquí es que ni nos acordamos de él hoy por hoy, o sea, supongo que sabéis que existe, que da cuadros muy similares, pero a nadie se le ocurre pedirlo, es que además me imagino que pocos laboratorios deben ofrecer esa analítica. El herpesvirus bovino tipo 1 es que ni lo consideran, o sea, ya directamente. Esto da un poco que pensar a nivel europeo. Y a cambio, porque una de las dudas que me surgían, dice que a lo mejor es imposible determinar abortos con autolisis y demás. Pero es que si nos vamos a países donde tienen problemas reproductivos serios, como es en Estados Unidos, os pongo el ejemplo, pues os he cogido un estudio, hay muchos, pero uno que me ha parecido más o menos intermedio. Veis que de un estudio de 6 laboratorios americanos en el periodo 2000-2010, de un total de casi 7.000 abortos, solo nada más y nada menos que 264, es decir, el 3,8% de los abortos es mucho. Cuando hablamos de tasas en enfermedades infecciosas, es decir, casi un 4% de los abortos serán debidos a la IBR. En el estado de California, que tiene una sanidad también que publica muy, muy bien, el 2% de los abortos el año pasado eran debidos a la IBR. Y otros países que tienen estudios interesantes, como puede ser Uruguay publica bastante, el 1% de sus abortos es debido a la IBR. A ver, los datos de Uruguay no tienen nada que ver con los americanos, está claro, hay que poner cada cosa en su sitio. Y además tener en cuenta que en Estados Unidos se vacuna mucho. O sea, que estamos hablando de una tasa de abortos significativa y en un país con mucha vacunación. O sea, quiere decir que allí sí que tienen un problema serio. Y aquí en Europa parece ser que el problema obviamente no es tan serio.
Habrá muchas causas y la principal es que las cepas que circulan por aquí no son las cepas que circulan en Estados Unidos. Bueno, yo os dejo estos datos y luego cada uno pues, que saque sus conclusiones y en su zona pues sabrá un poco lo que más o menos tiene. Vamos pues a lo que nos queda, que es el enfoque comercial. Y este sí que hay que tener un poco de vista a medio plazo y más. Y no es el objeto de la charla, pero para hablar de enfoque comercial ya sabéis todos cómo están las perspectivas del mercado de la carne en Europa en general, no solo en España. Y vamos, que no creo que sea el mejor momento ahora mismo para irse cerrando mercados, todo lo contrario. Y os digo, no penséis a corto plazo, pensar a medio y largo plazo. Curioso a nivel mundial, cuando os pongo el mapa, este es el último que haya actualizado de la OIE, del año 2019, donde, bueno, está la lógica, los países que declaran, es decir, América del Norte tiene problemas serios, América Central y sobre todo América del Sur tiene problemas muy relativos. De hecho, Colombia, que investiga bastante, está un poco como los europeos, tienen IBR, pero cepas no muy agresivas, de hecho no están muy por la labor de gastarse mucho dinero en esta enfermedad. En Europa, que estamos bastante bien, salvo España, Inglaterra, Portugal, en otros países ahora lo veremos, tenemos IBR, pero lo que más me interesa a mí de este mapa es, bueno, Asia, hay muy pocos datos, lo que más me interesa es África, porque África y Oriente Medio, que son mercados naturales nuestros ahora y probablemente en el futuro, oye, pues no es que sea el verde claro de nunca señalada, ¿no? Es que tiene las santas narices de declararse libres de la enfermedad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Algunos de estos países que los conozco yo por temas profesionales tienen todo, todo. O sea, es una maravilla como veterinario. Hay brucelosis, hay nodular, hay azul, hay tuberculosis, por supuesto, para tuberculosis, en fin, lo que busques. Allí es el reino para cualquiera que queramos hacer cosas, es una maravilla. Entonces, va a ser sorprendente que digan que no tienen IBR y sobre todo cuando su vacuno lechero procede de Europa. Tendrán IBR todo el mundo y más. Pero, bueno, también en algunos de estos países se declaran libres de tuberculosis. O sea, que es bastante sorprendente, pero es lo que hay. A esto sumarle que la legislación de muchos de estos países está copiada de la europea. Quiere decir que para sacar un bicho a estos países es como si lo sacáramos a Francia o casi. Y esto no creo que mejore porque al final aquí también entran los intereses políticos, no políticos y, en fin, la pinta tiene que cada vez van a exigir al revés, cada vez van a exigir más garantías sanitarias. Eso hace que tengamos que estar con todas las calificaciones habidas y por haber. Y las que hay ahora, aparte de las que ya tenemos tradicionales de tuberculosis y demás, pues ahora está la I de la IBR. Situación en Europa, os he cogido este mapa que es un poco el más representativo. Todos los países, quitando los que están en gris, están ya con programas de control o pensando ponerlos o demás. Y los que están en gris, Italia tiene la parte norte que ya está libre y el resto del país se está pensando lo que pasa un poco más a largo plazo. Inglaterra quizás sea el que va más rezagado en toda esta guerra. Datos que os deberíais quedar. El 70% del censo vacuno en Europa, que es nuestro competidor natural, lógicamente, está ya libre. O sea, no es que esté en proceso de calificación, está libre. Más del 70% del censo del vacuno en Europa. Y países tan potentes como son estos tres, Francia, Bélgica y Holanda, se van a declarar libres de aquí a nada. O sea, están ya en fases muy avanzadas del programa. Es decir, traduciendo claro, vamos con un retraso del carajo. O sea, es así de sencillo. Por temas comerciales, si queréis nada más, aunque solo sea por eso, vamos con un retraso. Bueno, de cara al programa, al enfoque del programa, consideraciones. Primero hay que aprender los errores. Cuando se empieza con un programa, nosotros algunos errores sabemos de otros programas, pero sobre todo si vemos los errores de los programas de otros países, coinciden en tres cosas. Cuando nos referimos a la IBR, necesidad de implicar al sector, esto es una perogrullada, lo sabemos todos. Lo que ellos llaman control de pastos es fallos en la bioseguridad. Ellos se lamentan mucho de no haber tenido más cuidado con la bioseguridad, ellos principalmente el tema de pastos colindantes. Perdonad que aquí estoy en el ayuntamiento y suena. Bueno, el tema de explotaciones colindantes. Y un otro, vamos a esperar que acabe. Vale. Y otro punto que yo creo que es bastante lógico asociado a los dos anteriores, que es limitar el periodo voluntario. O sea, dicen que el haber tenido periodos voluntarios muy largos se ha alargado muchísimo la consecución de objetivos. De hecho, recomiendan un periodo voluntario máximo de 2 o 3 años. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues que con un vacuno de carne mayoritariamente en un sistema extensivo, pues claramente vamos a tener los problemas de manejo y los temas de mentalidad, sobre todo con bioseguridad. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo que en muchos casos hay que ser conscientes que nos va a costar bastante. Y en la vacunación, indicar una cosa, vamos a vacunar, y esto también tenemos que explicarlo muy bien a los ganaderos,
más que por evitar sintomatología. Hombre, siempre está bien, por supuesto, pero no hay que contar con resultados maravillosos. Aquí buscamos la últimamente tan de moda y cacareada inmunidad de rebaño. Lo que vamos a buscar son evitar la circulación viral. Y para eso hay que cumplir a rajatabla los protocolos y tenemos tener éxito. Bueno, yendo práctico, ¿esto qué es? Lo primero, ganaderías adscritas al programa. Yo creo que esto ya lo conocéis casi todos. Simplemente yo reseñaría de cara al ganadero, cuando hablo con ellos, en que se compromete primero con los chequeos anuales. Nuestro sector va a ser en senología. Los primeros años va a ser nada más en un porcentaje de animales de la reposición, de los animales jóvenes, digamos, tampoco es tan problemático. Se comprometen a cumplir el programa vacunal. Eso también es muy importante dejarlo claro. Y dentro de la parte negativa, si queréis, negativa entre comillas, es que va a tener limitaciones en la compra de animales. No va a poder comprar ya donde quiera y como quiera. O sea, va a tener que tener en los primeros años en las instalaciones de cuarentena y aquí la cuarentena, y cuando avance un poco el programa solo va a poder comprar explotaciones de igual o superior calificación sanitaria. Pero esto yo vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que nos va a ir bastante bien. Necesitamos dar una vuelta a la bioseguridad en general. Si este programa nos ayuda, mejor que mejor. O sea, que el ganadero que se apunte a esto, yo creo que va a salir beneficiado no solo de esta enfermedad, sino en muchas otras. La parte nuestra, la del veterinario, que también aquí tenemos nuestra responsabilidad. De hecho, ya sabéis que las expectativas que se apunten van a tener un veterinario responsable. Yo creo que la primera parte y la más importante es ver el ganadero que tenemos delante. Saber si va a tener éxito o no. Porque si es un tío que va a pasar, que no va a hacer bioseguridad, que le va a dar todo igual, yo personalmente no le metería, porque se va a cabrear conmigo al cabo de 2 o 3 años, porque no vamos a conseguir resultados. Le voy a hacer gastarse dinero para nada. Entonces, primero, informarle bien y saber que el tío está por la labor. Venderle la moto. Es importante, que no es vender la moto, es una expresión, porque al final lo va a necesitar y ahora os explico el por qué. Saber que tiene unas condiciones de bioseguridad o va a poder tenerlas más o menos suficientes. Cuando esto no sea posible, que nos va a pasar en muchísimos casos, trabajar con unidades epidemiológicas, yo creo que esto va a ser esencial. O sea, nosotros en nuestro caso, yo estoy trabajando con municipios completos. Además, les estoy apretando las tuercas con bastante éxito, por suerte. Aquí hay mucho pasto comunal, que para salir a pastos comunales hay que tener la calificación I2, por ejemplo. Ahora mismo este año va a ser la I1, pero hemos puesto un plazo de 3 años para que sea I2. Y quien no la tenga, no entra. Esto se acabó la historia. Y así el que es reticente, que siempre hay alguno, pues o se pone las pilas o se queda sin acceder a puestos. Es que es la única manera. Si no, un solo tío, es que un pasito atrás. Cuando llevas 3 años trabajando en esto, has conseguido una calificación I2, una metedura de pata, vuelves otra vez a la 1 y vuelves a comenzar con todo el proceso. Ya no os hablo cuando estemos en calificaciones altas. No puede haber metedura de pata. Instalaciones que habéis visto que son bastante sencillas. Y luego está el problema de que está claro que no vamos a tener el mismo interés, como pongo ahí. Pues os pongo los dos extremos. El que vende reproductores y va a mercados o a subastas tiene una urgencia en calificarse que ni te cuento. Porque dentro de 4 años no va a poder sacar un puñetero animal. O sea, que es que se tiene que ir a la I3 corriendo y a la I4 lo antes posible. Y ese va, vamos, debería estar ya. Desde el año 19 debería estar ya metido en el programa. Y el otro extremo es el que ceda la propia explotación y vende al carnicero del pueblo de al lado. Pues ese no va a tener ninguna prisa. No le va a cambiar la vida a corto plazo, por lo menos prácticamente nada. Y en medio tenemos a la mayoría, que son los que venden al destete. Y en estos son los que yo creo que más vamos a ser la mayoría, con los que más trabajo vamos a tener. Y aquí es sencillo en decirles, mira, hoy no ves mayor problema, pero es que dentro de unos años tus terneros van a valer bastante menos, porque van a tener una limitación de movimientos. Y no porque vayan a exportación o no, es que vamos a ser realistas. Tenemos, primero, que los explotantes se van a aprovechar, porque el ternero que no tenga calificación ya solo va a poder ir a cebaderos nacionales, nunca va a poder ir a cebaderos que luego vayan a exportar y demás. Y aunque el tío se monte la película ya directamente, va a pagar 100 euros menos, nos ha pasado muchas veces, esta no va a ser distinta. Pero es que luego también pensar que estamos en un país tan curioso, porque ya tenemos experiencia en bastantes enfermedades, y aquí ya está pasando. Ya empezamos con la carrera de las comunidades autónomas. Tenemos la cornisa cantábrica en una fase bastante avanzada del programa, bastante avanzada. Os pongo ejemplos porque eso me gusta. Los gallegos se plantean vacunar nada y menos. Están planteándose eliminar seropositivos y en la mayoría de las explotaciones ir por la vía rápida a la I4. O sea, nos cuenta en qué situación de ventaja sobre otras nos lleva. Andalucía lo hable lo que está haciendo. Ya se ha puesto las pilas a una velocidad que bueno, ya nos llevan delantera la mayoría de las comunidades autónomas y bastante. En fin, que el que se vaya quedando atrás, al final sus terneros van a salir a muy pocos sitios y eso va a repercutir muchísimo en el precio. Pero esto yo lo sumo al cuadrito que os he puesto a la izquierda.
Plazos orientativos para conseguir calificación sanitaria. Una y dos, que va a ser la mínima para poder hacer cualquier cosa, nos vamos haciendo muy bien las cosas de 24 a 48 meses. Vamos a ser realistas. Vamos a irnos en la realidad de 3 a 4 años para tener esta calificación I2. Pero la I3 y la I4, que serán necesarias dentro de no mucho, nos vamos de 2 años, que será pues sí, la explotación de leche gallega, que esté ya seronegativa totalmente y demás, y consigan 2 años, pero la mayoría de las explotaciones nuestras lo van a conseguir en 12 años mínimo. Os pongo un ejemplo muy sencillo. La explotación que haya vacunado con vacuna termosensible hasta el año 2019, incluso alguna que ha vacunado el 2020, que yo a alguno le felicitaría calurosamente, ese tío, hasta que no mate la última novilla que vacunó con esa vacuna, no va a conseguir la calificación I3. O sea, que se dice pronto. ¿Cuánto va a pasar? 12, 15 años. O sea, que también, no sé, barbaridades se han hecho cuando ya se sabían estas cosas y demás. Pero en la práctica, nosotros con el tipo de ganado que tenemos en España vamos a tardar mucho en llegar a esas calificaciones superiores y si sirve también de modelo, no somos tan malos. Los belgas, que ya van muy avanzados con su programa, la media para conseguir la calificación de I3 y 4 en sus explotaciones está en 10 años. Porque, como veis, es complicado. Y de aquí a 10 años, a saber cómo están las cosas. O sea, que tampoco nos podemos estar esperando demasiado porque la cosa puede ser bastante complicada dentro de unos años. Bueno, y pasamos a la última parte, que es la de las vacunas. A ver, esto es simplemente, yo lo conoceréis todos, pero bueno, por si acaso alguien, pues he dibujado aquí un virus, la envoltura lipídica y una serie de glicoproteínas de superficie que son bastante antigénicas, son las que despiertan al sistema inmune y crean anticuerpos. De estas las hay muy importantes, como la B y la C, y las hay menos importantes, y dentro de las menos importantes diríamos está la E, entre otras cosas porque si se la quitas al bicho sigue replicándose, no la necesita para replicarse, y además, como habéis visto, tiene un papel poco relevante en la respuesta inmune del animal. ¿Qué hacen las vacunas marcadas o direccionadas? Pues simplemente le quitan esa glicoproteína de superficie, con lo cual, cuando es virus vacunal el que metemos a la vaca, nos va a producir anticuerpos frente al resto de las glicoproteínas, pero no frente a la glicoproteína E. Eso nos permite diferenciar vacas vacunadas de vacas no vacunadas. Cuidado, vacas vacunadas que además estén infectadas, que se puede dar el caso perfectamente, sí tendrán frente a la glicoproteína E anticuerpos, lógicamente, porque tiene también el virus. Bien, de forma general, me voy a centrar solo en vacunas marcadas, ya que las otras, las convencionales, están prohibidas. Actualmente en España tenemos dos tipos de vacunas, las vivas y las inactivadas. Son todas las que tenemos ahora, no son de subunidades, son todas de cepas modificadas genéticamente, lo que pasa es que las tenemos vivas, os digo, e inactivadas. Sobre el papel, las vivas son más protectoras sobre el papel y en la práctica. La verdad es que son vacunas más protectoras, crean una mejor respuesta celular y, por lo tanto, como habíamos visto antes, una mejor protección frente a la infección y son más eficaces a la hora de reducir sintomatología. Son eficaces también reduciendo la circulación vírica en el rebaño, sin duda. ¿Los riesgos dónde están? Bueno, pues que teóricamente pueden dar lugar a infecciones latentes. Eso es, con las convencionales está más que demostrado, con estas todavía no hay muchos estudios, pero bueno, alguna infección experimental con estos virus vacunales sí que ha conseguido infecciones latentes. Los estudios de campo que hay hasta ahora parece que son bastante seguros en ese sentido. Puede haber problemas de excreción del virus vacunal, a ver, son vivas, están metiendo un virus vivo y este animal puede a su vez excretar el virus. Parece que vía parenteral son bastante seguras, en cambio vía intranasal esto está demostrado. De hecho, la mayoría de los prospectos, por no decir que todos, te dicen que cuando se utilizan vía intranasal hay excreción viral. Esto nos obliga, si queréis, a que si se utiliza esta vía, o vacunamos el lote completo de animales o separamos mucho los animales vacunados de los no vacunados. Porque si no, vamos a efecto práctico, se lo convertir a animales que no hemos vacunado simplemente con virus vacunal que se ha excretado de estos animales vacunados. Vaya lío, camba leche palabras hecho. Bueno. Y otro de los riesgos que existe con todo este tipo de vacunas es la recombinación de virus vacunal con virus campo. Experimentalmente se ha conseguido con estas vacunas, incluso con estas vacunas seleccionadas, pero en los estudios de campo pues, no se han visto que haya problemas y ya van bastantes años usándose estas vacunas. O sea que parecen bastante seguras, salvo lo que os digo de excreción viral en la aplicación internacional. Pueden interferir en vacunas polivalentes. Luego os daré un detalle de lo único que he visto que realmente puede ser significativo y son totalmente seguras en el manejo. Las inactivadas no presentan ninguno de estos problemas y el único interés de las reales, las inactivadas, porque en principio serían menos eficaces que las vivas, es que sí que parece que funcionan bastante bien en reducir la excreción vírica tras la reactivación de latentes.
Esto estaría asociado a lo que hemos hablado antes, a que serían más inductoras de una inmunidad de tipo humoral, de anticuerpos. Entonces, quizás en ese sentido pudiera ser más eficaces. Pero tampoco hay muchos estudios, la cosa se queda más en teoría que luego estudios prácticos reales que te lo demuestren. Pero bueno, es un poco el acuerdo que hay como general. Tener cuidado con las interferencias calostrales, como les decía, en los 3 primeros meses de vida no conviene vacunar animales hijos de vacas bien infectadas o bien vacunadas, no conviene vacunarlos hasta que no tengan un mínimo de 3 meses. Y luego, lo que os pongo arriba, como siempre, las vacunas un poco como la inmunidad, nos van a reducir los síntomas, van a reducir la circulación viral, van a reducir la propagación del virus, pero no nos garantizan que no haya infección, ni excreción, ni reactivación viral. Ayudan, pero no son garantía al 100%. Bueno, estas son las vacunas comerciales que existen ahora actualmente en España. Hay 4 laboratorios, 2 de ellos fabrican viva inactivada y otros 2 laboratorios que fabrican solo vacuna viva. Os he puesto en esta tabla, como luego supongo que tenéis la presentación, bueno, os he resumido un poco las pautas vacunales que tienen registradas en sus fichas. Simplemente aquí indicar que hay una, la de CZ, bueno, que se llama Betia, que no, solo tiene en su ficha técnica para procesos respiratorios, o sea, indicación para procesos respiratorios, no tiene indicada pauta para reproductores. Lo que sí tiene es que marcada que su inmunidad dura 6 meses, porque yo entiendo que sería lógico que, bueno, si se aplica cada 6 meses sería válida, pero bueno, habrá que preguntar, ya me imagino que se preocupará el laboratorio de preguntar al Ministerio, a las comunidades autónomas, si cumple con la normativa que exige. Una de las cosas claves que nos dice el programa, y luego ahora interpretaremos, es que en todas las explotaciones adheridas al programa se establece vacunación obligatoria de todos los animales que integran la explotación, salvo en las I4, por supuesto. ¿Vale? Bien, con esto, ¿qué programa usamos? Bueno, una de las cosas lógicas es decir, bueno, ¿y qué han hecho otros que nos llevan delantera? Mala idea, porque aquí cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, por decirlo de alguna manera, o ha sido más original que el anterior. Entonces, de poco nos sirve. Aquí os pongo unos ejemplos. Los extremos, si queréis, estarían entre Bélgica y Francia. Bélgica ha optado por una hiperinmunización cada 6 meses. No tiene que ser con viva, pero sí que aconsejan la vacuna viva. Y Francia, la parte gorda de su programa, ahora en el 2019 que han presentado ya el programa Europa, que ya es oficial, ya han empezado con vacunas viva, pero toda la parte gorda de su programa lo han hecho con vacunas inactivadas, sin marcar, solo vacunando animales seropositivos y quedando totalmente prohibida la vacunación en el resto de los animales. Es decir, los seropositivos era obligado a vacunarlos cada 6 meses con vacuna inactivada. Y el resto de animales estaba totalmente prohibida la vacunación. Francia tradicionalmente ha tenido prohibida la vacunación frente a ellos. El caso es que en todos los casos ha funcionado. O sea, tú cuando ves las curvas de reducción o de cómo han obtenido calificaciones altas sus explotaciones, en todas es bastante buena. Y no creo que, o sea, la vacunación es una herramienta más, yo creo que está más ligada a la bioseguridad y a la participación de los ganaderos que a la vacunación en sí. Quiere decir que todos estos programas parece que son efectivos en todo eso. Quedaros con una idea muy clara, ¿eh? La vacunación va a ser una herramienta temporal. O sea, que tenemos que hacer bien las cosas. Aquí va a llegar un día que la vacunación se acabó. Y se va a acabar por una cosa muy sencilla, porque es que los países que están libres, como es lógico, las pruebas válidas para ellos, la única es la IgG. O sea, es totalmente comprensible. Una I4, un tío que se ha dejado la piel en conseguir una calificación, no va a meter un toro con una IgE que ya hemos visto la sensibilidad que tiene. Entonces, las pruebas válidas van a ser la IgB, con lo cual la vacunación, antes o después, se tendrá que acabar. Es una herramienta temporal. Bien, aquí os he hecho un esquema de los principales protocolos de vacunación. El más lógico, si queréis, el más empleado a nivel europeo es el intermedio. Vacunaciones cada 6 meses con vacuna viva. ¿Qué es lo que pasa? Esto en una vaquería de leche pues es muy fácil. Nosotros en extensivo, entre las dificultades de manejo y que yo ya cuento directamente que muchos de mis ganaderos no van a ser entusiastas de que les estemos vacunando y gastándose el dinero, pues tendremos que tirar opciones como el programa español nos deja tirar según ficha técnica del producto. Existen opciones de establecer revacunaciones anuales. Ahora, aquí, para poderlo hacer así es sagrado que la prima vacunación sea viva. La primera revacunación tiene que ser sí o sí a los 6 meses y luego ya podemos optar por seguir con revacunaciones anuales bien vivas o bien inactivadas. Cuidado con leeros muy bien los protocolos de cada vacuna porque esto solo lo permiten algunos laboratorios. Otros laboratorios pasan por vacunación semestral sí o sí. A ver, hoy por hoy, a mí no me extrañaría que algunos de los laboratorios vaya cambiando sus fichas técnicas y también se pueda adecuar según haya ensayos clínicos, los tengan hechos ya, a revacunaciones de otro tipo.
también hay que tener en cuenta que el mercado español, muchas veces nosotros nos creemos el centro del mundo, pero en fin, el mercado español es el mercado español y un laboratorio tiene que poner en la balanza la pasta que le cuesta cambiar un registro para un mercado como nuestro. Pero bueno, por eso os digo que esto, tomarlo a fecha, esto quizás pueda cambiar. Pero bueno, estas son las pautas que os digo. En todo caso, siempre tener en cuenta que la primovacunación va a tener que ir acompañada de una vacunación sí o sí a los 6 meses y luego anual. La reposición de cada año va a tener que pasar por este programa sí o sí. O sea, va a que poner una primovacunación y a los 6 meses volver a vacunar. E insisto, cumplir estos programas es sagrado. El último que os pongo, que es con primovacunación inactivada, este lo dejo, a ver, yo creo que se va a usar muy poco, con toda la pauta con inactivada, se va a usar muy poco, salvo, no sé, una explotación puntual que tenga mucha prisa en irse a I4, y a lo mejor ese sí tiene muy buena bioseguridad, que tendrá que tenerla, si le interesa, porque con esta vacuna estamos seguros de que no vamos a crear estados de latencia y quiere decir que nuestros anticuerpos van a afrontar bastante menos, y a lo mejor nos ayuda en ese caso. En el resto de las explotaciones, los dos primeros son los que podemos emplear. Y ya la última diapo, bueno, esta muy rápida. En cebaderos, por si a alguien le interesa, lo lógico es emplear vacuna viva, pero dentro del complejo respiratorio bovino, por la intervención que tiene. En cebaderos, como decía antes, la enfermedad sí es problemática. Eso tenemos experiencia. No es que haya publicaciones, pero sí que hay experiencia en España, sobre todo en las instalaciones que traen animales o meten lotes de animales que provienen de regiones, de comarcas o de países libres de la enfermedad. Animales que son vírgenes. Ahí sí que hay problemas con la IBR. En el resto tampoco es que sea demasiado problemático, la verdad. En cebaderos de animales muy jóvenes, deben ser los de pintos, no sé si en Badajoz, yo que no me suena que haya mucho de esto, pero bueno, en cebaderos de animal pinto sí que se utiliza la vía intranasal, se puede utilizar a partir de 2 semanas de vida, o en situaciones de altísimo riesgo de infección. Y por último, algunas preguntas de otros cursos, he metido esta diapositiva, las ponencias así que me salen. Una de ellas es si se puede cambiar de vacunas. Si yo empiezo con un laboratorio y luego me da por cambiar de otro laboratorio. A ver, si estoy usando la pauta semestral, no veo que haya mayor problema, porque al final siempre vas a estar cumpliendo los protocolos. No es que sea el ideal, pero en fin, no sería muy problemático. Ahora, si estamos usando la pauta anual, en el momento que cambio el laboratorio, debería volver a empezar de cero. Primo y vacunación a los 6 meses. ¿Por qué? Pues estas vacunas son cepas distintas, los epítopos son diferentes y no nos pueden garantizar en absoluto que dure los 12 meses la protección que está dando la vacuna. Hay que empezar con el protocolo que marca la ficha técnica del laboratorio. ¿Se puede combinar estas vacunas con otras vacunas, sobre todo pensando en la vacuna viva? En principio sí. De hecho, se usa bastante con una salvedad. Es un virus que tiene ciertas características inmunosupresoras, como hemos visto. No parece lo más aconsejable juntarlo con otras vacunas de virus inmunosupresores. En la práctica, en las que tenemos hoy en día, la única que yo no metería juntas sería la vacuna viva frente a IBR y la vacuna viva frente a BVD. Solo hay una actualmente en el mercado. Bueno, dejaría una semana entre medias. Yo no pondría esas dos vacunas el mismo día por el efecto inmunosupresor que llevan a cargo, que acarrean. Perdón. Cuidado con las contaminaciones, con la vacuna viva. A ver, esto ha habido un caso, no recuerdo ahora si en Holanda o en Alemania, pero bueno, que lo he dejado a los veterinarios en una situación un poco delicada. Una explotación I4 perdió su estatus, se estaban volviendo locos con las encuestas epidemiológicas y al final vieron que era una campaña de vacunación de lengua azul. Uno de los veterinarios había usado jeringas con las que antes había estado metiendo vacuna viva de IBR en otra explotación que no era I4. Daros cuenta lo que quedaría en la jeringa, porque yo digo que estos virus, por un lado son lábiles, pero por otro lado son muy puñeteros. Eso que quedó en la jeringa fue suficiente como para que hubiera bastantes animales seropositivos en una explotación que estaba libre. Cuidado con esos temas. También, a la inversa, limpieza y desinfección del material. Cuando se usan vacunas vivas, esto es un recordatorio, tened mucho cuidado que cualquier desinfectante, como no juguemos bien la jeringa, nos mata el virus. O sea que hay que tener cuidado siempre con las vacunas vivas en ese aspecto. Duración de los viales abiertos. En vacunas vivas, poco. Una vez que reconstituimos el biofilizado, que juntamos la pastillita con el agua, revivimos a ese bicho que está allí y empieza a morirse desde el minuto siguiente. El frasco no es su medio natural, necesita células. Células para replicarse como un hongo. ¿Qué quiere decir? Que como muchísimo 8 horas, muchísimo. Si son 4, mucho mejor que 8. Jamás de un día para otro, porque lo que vamos a poner es el disolvente con unas cosas aquí muertas. No va a servir de nada. Y lo último, siempre hay que decirle estas cosas. Cuidado con las autoinyecciones, con todo este tipo de vacunas. Conviene ir al médico, que en
algunos casos pueden producir cuadros de necrosis y puñetas bastante desagradables, y más cuando pinchamos de la mano en sitios poco convenientes. Bueno, por mi parte, pues esto es todo. Espero no haber sido, porque al final se me ha alargado un pelín más de lo que pensaba, pero bueno, espero no haber sido demasiado pesado. Muchas gracias, Alberto. A mí no se me ha hecho nada pesado, o sea que espero que al resto de compañeros tampoco. Si queréis, bueno, pues las preguntas que tengáis, es el momento ahora de manera un poco ordenada, pues ir desactivando la cámara y el micro, y aquí tenéis a Alberto a vuestra disposición. Gracias. No sé si nadie, estas cosas preocupantes. Es que no sé si al final he explicado todo o os tengo a todos dormidos. No sé si es que nadie tiene duda o que hay un poco de vergüenza. Si alguien se siente más cómodo escribiéndolo por el chat, también podemos hacerlo así, ¿eh? Nosotros hemos pensado que iba a ser más interactivo, pero como queráis. Yo voy a hacer una pregunta un poco práctica, en el sentido de, Alberto, ¿cómo entablarías tú, que más o menos para mí hasta las claves, ¿no? Pero así a modo de resumen, una conversación con un ganadero de extensivo, con las dificultades que tiene el extensivo, para motivarle en este sentido al plan, ¿no? La motivación económica del valor del ternero en el futuro. Danos así 2 o 3 pautas de cómo, con tu experiencia, entablarías esa conversación, por favor. Sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo, de hecho, lo que estamos haciendo es más por la vía del miedo. También es verdad, a ver, cada uno tendrá su casuística. Nosotros no hemos vacunado, muy puntualmente hemos vacunado de IBR, no, tradicionalmente prácticamente no hemos vacunado de IBR, entonces entrar también con el problema sanitario ahora no iba a ser fácil, porque hemos estado bastantes años diciendo que sanitariamente, en nuestro caso por lo menos, no era tan problemática la enfermedad. Entramos con el miedo en el sentido de jugar con los plazos, es decir, tú no mires lo que pasa ahora, mira lo que pasa adentro, y con los ejemplos. A mí me tocó conocer cuando los años buenos, cuando sacábamos mucho a Marruecos y a Turquía, cómo los terneros que eran seronegativos valían 100 euros más en la explotación. Y entonces esto era darle un poco la vuelta y decir, es que a la vuelta de unos años, lo que decía un poco antes, tus terneros van a valer 100 euros menos. Y como es algo tan comprensible, ellos conocen muy bien a los tratantes, saben por eso es que el tratante, en cuanto lo sepa, esto va a ser una tónica que se va a instaurar. Entonces, que no tenga calificación, como de hecho ha pasado con otras enfermedades, que no tenga calificación lo va a pasar bastante mal. Y luego les pongo otro ejemplo. Yo creo que vosotros lo vais a tener más fácil incluso, porque tuvisteis de lo que yo viví más lejano, además, que fue la peste porcina, fue con la línea del Tajo. O sea, del Tajo para abajo los cerdos valían mucho menos que del Tajo para arriba, porque tenían muy limitados los movimientos. Entonces, en este sentido, ir poniendo con ejemplos, decir, oye, acuérdate de lo que pasó, pues es que aquí va a pasar lo mismo. Y es que esto no tiene marcha atrás porque, digo, vamos a la cola de Europa. Si fuéramos ahora mismo los pioneros, pues te puedes plantear que a lo mejor esto al final no va a ningún sitio, pero tal, con la dinámica que hay ahora, yo no creo que esto vaya a dar ningún giro ni tener ninguna marcha. Vale, muchas gracias. Veo que Rafa Vázquez tiene levantada la mano. Rafa, cuando quieras, adelante. El micro, Rafa. El micro, Rafa. Ahora. Buenas tardes, Alberto, y a todos. La pregunta mía, bueno, es un poco porque a mí lo que me preocupa fundamentalmente es lo que también le has dado bastante importancia, que es el asunto de la bioseguridad, que creo que por lo menos en las explotaciones en las que, bueno, yo me muevo y todo esto, lo primero y lo más difícil es convencer al ganadero y al personal de la granja, de la explotación,
fundamentalmente en extensivo, te hablo. Y la pregunta mía, o bueno, la petición que te hago es, ¿cuáles son las medidas más importantes para ti en este tipo de explotaciones en extensivo, aquí en Extremadura? Que para poder, bueno, yo creo que es casi que el primer paso o uno de los primeros pasos para poder, aunque ya lo has comentado, pero bueno, era un poco por si acaso podías decir, oye, mira, pues en explotaciones que son realmente, pues eso, en extensivos y muy poco profesionales, porque por lo menos son las que creo que son la mayoría de las que hay por aquí, por lo menos en mi opinión. ¿De qué forma, bueno, para no ir andando con cañones matando moscas, sino, bueno, los primeros pasos según tu experiencia? No, yo estoy de acuerdo contigo, de hecho lo he dicho, o sea que la bioseguridad es clave y además meter a un ganadero en este embolado, si simplemente el vecino no lo hace, al final no vamos a pasar de la I2, es que no vamos a quedar ahí estancados sin poder subir de calificación. Eso no es fácil. Digo, quizás algún ganadero que tenga una finca muy buena se puede permitir el lujo de hacer un vallado de bioseguridad, cosa que dudo en la mayoría de los casos, como os he dicho antes. Trabajar con unidades epidemiológicas dentro de los tener en cuenta que el riesgo de entrada de animales se puede controlar bastante fácil. No creo que sea un problemón enorme. La entrada de animales en la mayoría de las explotaciones nos estamos refiriendo a sementales o algunas terneras de reposición y ahí sí podemos hacer las cosas un poco bien. El principal problema, sin duda, está en contacto con otras explotaciones. Como eso va a ser, como tú dices, yo entiendo que en muchos casos va a ser dificilísimo, nosotros es lo que te comentaba, nosotros estamos juntando a todos los ganaderos del municipio. Y allí con todos, siempre hay alguno que es un poco revoltoso, pero bueno, estando con todos y al final conseguimos decirle, mira, entra, tampoco les va a suponer, si consigo meter a todos, tampoco les va a suponer tanto problema en cuanto a inversiones a bioseguridad y siempre el problema lo tenemos con el coste con el programa vacunal. Yo no sé cómo cambiarán las cosas, porque aquí ahora mismo también hay bastante diversidad de comunidades autónomas. Yo no sé si sabéis muy bien cómo está la cosa, pero bueno, tenemos desde comunidades autónomas que subvencionan la serología, todas. Pero tenemos comunidades autónomas que subvencionan el trabajo de vacunación, que subvencionan en parte la vacuna, las que subvencionan bastante más, y hay otras que no subvencionan nada más que la serología y punto. También aquí hay bastante variación y eso también, sin duda, va a ayudar a facilitar más o menos las cosas. Pero al final también hay que entender que el coste, incluso aunque tenga que pagar el ganadero, tampoco va a ser tan alto. No sé ahora mismo, las vacunas ahora andan en una horquilla de 3,5 € a 4 € la dosis. Entiendo que cuando empecemos a hacer un uso masivo se supone que bajarán de precio, también habrá competencia y cuando se empiece a comprar vamos a movernos una horquilla de 3 €. Pues hombre, que un ganadero se tenga que gastar entre 6 y 9 € por cabeza y año tampoco es una cosa tan elevada. No habría que añadir el trabajo del veterinario, que eso yo espero que se lo podamos arañar a casi todas las administraciones públicas vía ADS o vía BURSE. O sea, yo al final entiendo que el caballo de batalla va a estar con la vacuna. Pero respondiendo muy directamente a lo que me preguntabas tú, yo entiendo que o metemos eso que os decía antes, esa unidad epidemiológica, o sea, las explotaciones que conformen una unidad epidemiológica, o mejor no empezar o malamente, porque te vas a quedar estancado en una I2. O sea, de ahí es imposible subir, porque una sola vaca, un solo toro, que te haga un contagio, aunque estés en una E3 o una E4, en la práctica, al cabo de un año, vuelta a la I2 y empezar. Y es así. Por desgracia es así. Más contando con que en este país lo de matar vacas, o sea, si hablamos que es difícil la bioseguridad, lo de decir a un tío que se ponga a matar vacas seropositivas, bueno, pues yo ya lo dejo por utopía absoluta mientras no haya una subvención potente detrás, claro. Pues vamos, que muchas gracias y enhorabuena a ti y a Marga por la organización de la charla. Muchas gracias a vosotros, ¿verdad? Hay una pregunta en el chat que pregunta, a ver, ¿es probable tener un brote de IBR con problemas reproductivos en vacuno extensivo con un programa de vacunación anual o con una sola dosis anual reducimos la sintomatología totalmente? Pues muy buena pregunta. A ver, según las fichas técnicas, los que proponen la pauta anual es porque tienen estudios detrás que demuestran que tienen inmunidad protectora que dura un año.
Eso es lo que más o menos tienen que cumplir para que pase en los registros, o sea, para poder registrar, y seguro que esto Margarita sabe incluso bastante más que yo. Pero bueno, grosso modo debería ser así. ¿Qué es lo que sí te puedo contestar? Lo que sí se habla mucho es de la hiperinmunización, sobre todo en los países nórdicos, ¿vale? Hablan de vacunaciones semestrales para conseguir una hiperinmunidad. Y lo que busca esencialmente esta hiperinmunidad es disminuir la circulación viral. Con esto, ¿qué conclusión más o menos podríamos sacar sin que tenga una base ahora mismo científica atrás para decírtelo y mucho menos de haberla vivido o de haberla visto? Probablemente esas vacunas de cara a sintomatología clínica sí que te protejan el año. De cara a disminuir la circulación viral, sin duda siempre va a ser mejor una revacunación semestral que una vacunación anual. Tenéis un ejemplo bastante sencillo, ahora que estáis con el dichoso brote de carbón sintomático, nos pasa con bastantes enfermedades. La vacuna carbón sintomático, la cepa externa esta que se usa, teóricamente da inmunidad para un año. Cuando ves al lobo y lo tienes cerca, lo aconsejable es vacunar cada 6 meses. ¿Por qué? Porque tienes una hiperinmunidad y siempre va a ser mejor hiperinmunidad que no inmunidad secas. Pero los registros por un año se supone que tiene inmunidad protectora durante un año. Y en esta enfermedad, por el tipo de enfermedad que es y por lo bien que es lo eficaz que es la respuesta inmune de cara a la sintomatología, yo entiendo que en ese sentido, sí, la sintomatología con la vacunación anual debería estar suficiente. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Tuve en principio a nadie con la mano levantada. Ah, sí, Sandra Jiménez. Adelante, Sandra. Hola, buenas. Sí, es en relación a la forma de obtener la calificación a la hora de empezar a hacer los controles en relación con el Real Decreto que se publicó, que se ha publicado en el 2019. Mi duda es que, bueno, es una pregunta. ¿Tú puedes llegar a la calificación de IBR2 teniendo algún toro positivo? Porque estamos hablando que el Real Decreto, y es algo que no me queda claro, dice que hay que empezar con unos muestreos anuales de animales del grupo de edad, que son de 9 meses a 36 meses. Y bueno, y si tiene toros, ¿vale? Pues habría que analizar los toros también, ¿no? Entonces, para obtener la calificación IBR2, tenemos que tener animal que en el grupo de edad sí, durante 2 años en ese grupo tienen que ser seronegativos, por lo menos a glicoproteína. Claro, pero ¿qué pasa con los toros? Si yo tengo un toro positivo... Muy buena pregunta, porque efectivamente en el programa, si te lo lees, no está claro. Sí. Yo entiendo que por razones epidemiológicas, un poco dejaría entender el programa, no podrías tener toros seropositivos. Por la dinámica de la enfermedad. Un toro seropositivo te puede estar contaminando a esos animales jóvenes en cualquier momento. No sabemos cuándo va a excretar, es la puñeta de esta enfermedad. O sea que ese toro no tenemos ni idea de cuándo va a excretar y cuándo va a contaminar. Entonces, por la propia filosofía un poco del programa y demás, aunque no viene especificado, te digo, por lógica debería ser los animales menores de 36 meses y los machos. Pero es muy buena pregunta porque no viene especificado. Entonces, yo te hablo por lógica de epidemiología. Luego, lo que quiera aplicar el ministerio, o en este caso cada comunidad autónoma, probablemente sean cosas y no será la única que van a ir saliendo según vas aplicando. Porque siempre hay retazos por ahí que se quedan un poco en el aire. De todas formas, yo también te digo una cosa, quien esté en una I2 se supone que es porque va por la I3, porque la I2 te deja ahí en una cosa que ni fu ni fa. Si quieres ir a por la I3, esto ya te lo digo como veterinaria, lo primero, quítate los toros positivos. Sí, es lógico. Lo que pasa es que como me parece raro que no te especifique eso de grupo de edad. Que es muy buena pregunta, porque son de estas cosas y seguro que no es la única duda que surge cuando uno se lee el programa, porque yo mismo tengo cosas que esto por dónde lo van a enfocar, ¿no? Pero bueno, también a mí me gusta pensar que para eso estamos el veterinario asesor de la explotación, o como lo hayan llamado ahora, o director, o como diablos lo hayan llamado en el programa, que no me acuerdo. Pero precisamente yo creo que es para estas cosas, es para decir, oye, si vamos a por la 3, este toro fuera, no hay otra. Lo estás quitando porque te digo, no tengo ni idea de cuándo me va a contaminar animales. Sí, lógico. Venga, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, como veo que no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Alberto, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación. Creo que ha sido muy útil para todos los veterinarios de vacuno de Badajoz.
y nada, gracias por todo. Tenéis el vídeo disponible por si queréis volver a verlo y demás. Y nada, hasta la próxima formación que hagamos aquí en mi colegio. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, hasta luego.